antes mencioné mi nombre, soy Ana Cristina Pérez Morales y hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo importar y exportar datos de Access a SQL Server y de SQL Server a Access. Abrimos nuestro programa Access y aquí vamos a dar en base de datos en blanco. Vamos a crear una base de datos con el nombre ejemplo de importación. Bueno, vamos a examinar nuestra carpeta para seleccionar el destino donde queremos que este se guarde. Clic en escritorio y aquí mayormente tipo de base de datos de Microsoft Access 2007 y base de datos de Microsoft Access formato 2003. Bueno, esto lo podemos guardar así. Damos clic en aceptar y en crear. Ya creamos nuestra base de datos. Ahora vamos a irnos aquí donde dice datos externos y seleccionamos donde dice base de datos o DBC. Selecciona el origen y el destino de los datos. O sea, dice importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Y damos clic en aceptar. Nos va a arrojar esta ventana. Aquí vamos a seleccionar el nombre de la base de datos que queremos crear. Como no tenemos uno existente, vamos a darle en nuevo y vamos a seleccionar donde dice SQL Server. Damos clic en siguiente. Dice, escribe el nombre del origen de datos del archivo en el que desea guardar esta conexión o encuentre una ubicación para guardarlo haciendo clic en examinar. Damos clic en examinar y vamos a guardarlo en escritorio y le vamos a poner origen SQL y damos en guardar y en siguiente. Aquí ya nos va a mostrar un pequeño reporte con el nombre del archivo, la ubicación y el controlador. Damos clic en finalizar. Bueno, aquí ya nos dice el nombre, cómo lo guardamos y abajo nos dice cómo desea describir el origen de datos. Bueno, le vamos a poner una descripción que es importación de datos. ¿Con qué servidor SQL desea conectarse? Desplegamos aquí para ver los servidores que están disponibles. En este caso nada más va a ser el mío. Y aquí nos aparece nuestro servidor que es Giovanni SQL Express. Esperamos a que se activen los botones para que podamos continuar. Bueno, muchos se dirán, ¿qué es importar y qué es exportar? Importar es traer, en este caso, los datos de una base de datos que está creada en otro programa, en este caso SQL Server. Nosotros vamos a importar, es decir, extraer esos datos y convertirlos a una base de datos de Access. Exportar. ¿Exportar qué es? Exportar es llevar desde Access de datos a SQL. Y una vez ya seleccionado nuestro servidor, damos clic en siguiente. Aquí lo dejamos como está, no vamos a moverle nada. Aquí ya vamos a marcar la primera casilla que dice establecer la siguiente base de datos como predeterminada. En este caso vamos a escribir la de pedidos y damos clic en siguiente. Aquí ya nos da igual un pequeño reportito y damos en finalizar. Vamos a probar el origen de datos para comprobar que se fue correctamente y aquí nos dice pruebas completadas correctamente. Damos en aceptar, posteriormente en aceptar y nos dice origen de datos ya existe, ya está sobre escribirlo. Como ya tenemos una existente, vamos a decirle que sí y vamos a elegir
los datos que ya tenemos. En este caso va a ser origen SQL y damos en aceptar. Aquí vamos a seleccionar las tablas que queremos importar. Vamos a escribir las dos, que son artículos y pedidos. Las seleccionamos y damos clic en aceptar. Y nos aparece esta ventana donde nos dice todos los objetos se han importado correctamente. Nos puede hacer una pregunta: ¿desea guardar estos pasos de importación? Esto le permitirá repetir rápidamente la operación sin utilizar el asistente. Bueno, en este caso ya es individual, si uno quiere guardarlos o no. En este caso yo voy a dar que no y voy a dar cerrar. Y aquí me aparecen ya mis tablas. Podemos abrir para ver que están todos los datos, que pueden verlo. Cerramos y abrimos la otra base de datos, la otra tabla, para ver que sí está completada. ¿Ven? Y es así como se hace una importación de datos. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo exportar una base de datos de Access a SQL. Bueno, seleccionamos nuestra base de datos que queremos exportar. En este caso es alumnos. Y aquí nos va a aparecer nuestra copia de alumnos. La seleccionamos para ver que están los datos correctamente. Bueno, vamos a cerrar y nos vamos a ir a herramientas de base de datos, donde seleccionaremos SQL Server. Bueno, aquí nos da dos opciones: usar base de datos existente o crear una nueva base de datos. Como no tenemos una, vamos a crear una nueva base de datos y damos clic en siguiente. Aquí nos va a decir qué servidor SQL desea utilizar para esta base de datos. Vamos a desplegar para seleccionar, no tenemos una disponible, así que vamos a copiar la que está en nuestro servidor de SQL Express. Este que está aquí, conectar, y copiamos el nombre del servidor. Ya, y vamos a copiarlo aquí. Ahí está, nuestro servidor es Giovanni SQL Express. Dice: indique el ID de entrada y la contraseña de una cuenta con derecho a acceso para crear base de datos en este servidor. Usar conexión de confianza. Vamos a asignar el ID de entrada, que es SA, nuestra contraseña, y qué nombre desea darle a la nueva base de datos SQL Server. Vamos a darle alumnos 1 y giramos en siguiente. Aquí nos aparece el asistente para convertir a SQL Server. ¿Qué tabla desea exportar a SQL Server? Bueno, aquí podemos exportar solamente la que tenemos seleccionada. Si queremos exportarla todas, aquí en la doble flechita exportamos todas las tablas, y si queremos o no queremos, seleccionamos. Bueno, en este caso vamos a transportar solamente las tablas que es de copia de alumnos. Vamos a regresar esta y seleccionamos la de copia de alumnos. Damos clic en siguiente. Aquí nos dice qué atributos de la tabla desea convertir. Bueno, aquí nos aparece índices, reglas de validación. Yo les recomiendo que se las seleccionen todas para poder tener una mejor exportación. ¿Qué opciones de datos desea incluir? En el campo de marca de tiempo a las tablas, vamos a dejar así como está y damos clic en siguiente. Acá nos va a aparecer qué cambio desea realizar en la aplicación. Aquí vamos a dejarla intacta y damos clic en siguiente. Y aquí nos dice ya: el asistente para convertir a SQL Server tiene toda la información que necesita para actualizar su base de datos. Eso nos da
algo que es satisfactoriamente, y como podemos ver ya se está creando la base de datos alumnos 1. Aquí ya nos va a mandar un reporte, una información con todos los pasos, y para verificar que nuestra base de datos fue exportada, abrimos nuestra base de datos, vamos a actualizar y desplegamos para verificar que nuestra base de datos se encuentra ahí, para saber que realmente sí tuvo una excelente exportación, y verificamos y aquí está. Ahora les enseñaré cómo importar y exportar una base de datos, pero esta vez será desde SQL Server a Access. Bueno, abrimos nuestro programa SQL y seleccionamos aquí en el explorador de objetos la base de datos que queremos importar. Bueno, seleccionamos una base de datos y damos en tareas y damos clic en importar datos. Aquí nos aparece el asistente para importación y exportación de SQL Server. Damos clic en siguiente y nos aparece la ventana de importación, donde vamos a seleccionar un origen de datos. Aquí nos dice seleccione el origen del que se copiarán los datos. Vamos a seleccionar el origen, en este caso va a ser Access. Seleccionamos, dice Microsoft Access Database Engine. Seleccionamos y vamos a poner un nombre del archivo. Vamos a examinar para buscar la base de datos de Access que queremos importar. Bueno, aquí tenemos una ya creada, que es la del proyecto 1. Damos clic, seleccionamos y en abrir. Aquí nos dice nombre del usuario. Como no tiene, simplemente vamos a dar clic en avanzadas para verificar que sí está establecida la conexión. Aquí nos dice la prueba de conexión fue satisfactoria. Damos clic en aceptar y nuevamente en aceptar. Damos clic en siguiente y aquí nos va a pedir especifique dónde desea copiar los datos. Como yo soy el que estoy importando, vamos a dejar aquí tal y como está. Aquí nos da el destino, que es SQL, y el servidor, que es Yohanex SQL Express. Vamos a usar la autenticación de SQL Server y vamos a escribir nuestro nombre de usuario, que es SA, y la contraseña de nuestro servidor. Vamos a dar clic en nueva para poner un nombre a la base de datos, que esta será importación. Damos clic en aceptar. Importación 1. Damos clic en aceptar. Vamos a esperar a que se actualice el nombre de la base de datos y damos clic en siguiente. Y aquí damos seleccionar la primera casilla, que nos dice copiar los datos de una o varias tablas o vistas, y damos clic en siguiente. Aquí vamos a seleccionar las tablas que queremos importar a nuestro servidor. Seleccionamos la de alumnos, calificación, bitácora y copia. Bueno, esta no la vamos a seleccionar. Seleccionamos y damos clic en siguiente. Ya seleccionadas nuestras tablas, damos clic en siguiente y ahí nos marca la primera casilla, que es ejecutar inmediatamente. Aquí nos ya aparece finalizar para realizar las siguientes acciones y damos clic en finalizar. Y como pueden ver, ya está en curso la operación. Y nos dice que todas las acciones y el estado han sido correctamente. Nos marca que es correcto. Damos clic en cerrar. Para verificar nuestra base de datos, damos clic en base de datos, actualizar.
y aquí nos aparece nuestra base de datos, que es importación 1. Ahora bien, queremos trabajar en Access, pero ahora sí se nos es un poco más tardado estar escribiendo, transcribiendo la misma base de datos. Ahora lo que queremos hacer es exportarla desde SQL a Access. ¿Cómo? Pues de la misma manera seleccionamos la base de datos que queremos exportar. En este caso vamos a seleccionar la de Hunting, clic derecho, tareas, y vamos a donde dice exportar datos. Aquí nos aparece el asistente para importación y exportación de SQL Server. Nuevamente damos clic en siguiente. Y aquí ya nos da por default lo que dice el origen de datos, que es SQL Server, nuestro nombre del servidor, y vamos a usar la autenticación de SQL Server. Vamos a poner el nombre del usuario, que es SA, de nuestra contraseña. La base de datos que queremos exportar es la de Hunting, así como está. Damos clic en siguiente. Aquí nos marca el destino donde queremos exportar los datos, que será Microsoft Access, nombre del archivo, examinar, ponerle que es, vamos a examinar para seleccionar la carpeta donde guardaremos todos los datos que se van a exportar. La abrimos y aquí seleccionamos nuestros nombre de usuario y contraseña, pero como Access no tiene, vamos a dar clic en siguiente y ya nos dice copiar los datos de una o varias tablas o vistas. Seleccionamos la primera casilla y damos clic en siguiente. Tablas y vistas, origen de Yuan y SQL Excel Express. Seleccionamos las tablas, vamos a seleccionar varias, venta, y damos clic en siguiente. Aquí nos aparece ya nuestra selección de tipo de datos. Lo único que vamos a hacer, vamos a dar clic en siguiente y ahí nos aparece nuevamente ejecutar inmediatamente. Damos clic en siguiente y aquí nos dice para finalizar para poder realizar las siguientes acciones damos clic en finalizar y ya se están exportando los datos. Que la exportación fue realizada correctamente. Damos clic en cerrar y para verificar que sí se hizo bien la exportación abrimos nuestro programa de Access. Para verificar que sí se exportaron los datos, buscamos la carpeta donde habíamos creado nuestra base de datos. Aquí nos aparece proyecto 1, que fue la que yo elegí para que ahí se exportaran los datos. Entonces aquí ya nos aparecen las tablas que yo había seleccionado desde SQL, las cuales yo exporté a Access. Bueno, y eso es todo. Espero les haya gustado este tutorial. Una pequeña conclusión como podemos dar es ¿para qué nos sirve esto de exportar y exportar? Tal vez estamos trabajando en alguna empresa y en esa empresa no usan SQL Server, ellos trabajan con Access. Entonces lo que hacemos es ahorrar tiempo y
trabajar más rápido. Si nosotros tenemos creado una base de datos en SQL, una base de datos que nos puede servir en el trabajo que estamos realizando para dicha empresa, pues lo único que hacemos es importarla aquí a nuestro programa de Access para hacer más eficaz y más rápido el trabajo. Ahora, exportar, pues si estamos trabajando en SQL y en la empresa donde estamos ya no es necesario usar Access, pues hacemos lo mismo, trasladamos esos datos a SQL para ahorrar tiempo. Bueno, eso ha sido todo. Espero les ayude ese tutorial. Gracias.